Hola Concepción, buenas noches. Vamos a esperar unos segunditos en lo que terminan de ingresar todos los demás, ¿vale? Perdón, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro tercer espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y esta sesión está dirigida para el grupo 029 de la generación 51. ¿Sí me escuchan bien? Sí, asesora, yo la escucho bien. ¿Ya? Ah, es que me parecía que estaba teniendo problemas de internet, pero creo que ya. De cualquier forma, si se pausa como la vez pasada o hay algún detalle, me avisan. Ya con todo gusto para no avanzar y sobre todo que no esté teniendo buena señal. Por favorcito. Bien, ahora sí, entonces les digo, esa es mi presentación y vamos al inicio. El día de hoy lo que vamos a trabajar está especificado acá en este orden del día. Primero, la bienvenida a semana 2 de aprendizaje. Les voy a platicar cuál es el propósito de esta sesión. Haré algunas indicaciones generales de actividades correspondientes a semana 2. Algunas especificaciones, sobre todo para que las consideren en sus actividades. Les voy a comentar cómo es que pueden trabajar con PowerPoint, sobre todo en qué se deben de enfocar y qué deben de considerar para cuando suban la actividad a la plataforma. Algunas recomendaciones del foro Aprendiendo, mis sugerencias generales en cuanto a otras actividades que ya les revisé de la semana 1, también sus participaciones del foro Aprendiendo y el espacio de dudas y comentarios. Pero como ya lo hemos venido trabajando anteriormente, en cuanto ustedes tengan alguna duda, pueden levantar su mano. En cuanto les dé la palabra, pues ya habilitan su micrófono y me platican cuál es la duda o cuál es el comentario. De igual manera, por medio del chat, ustedes pueden ir escribiendo ahí compartiendo sobre todo pues esas inquietudes conforme vamos revisando cada uno de los puntos que vamos a tratar. ¿Ok? Ahora sí, le doy la bienvenida a Concepción, a Brenda, a Valeria, supongo que es Yadira, ¿verdad? El número que me aparece como 52744 es Yadira, pero permítanme un momentitito. A ver, voy a dejar de compartir. También se integra con nosotros Erika. Permítanme un momentito, les digo, les tengo que pasar lista porque si no, luego pasa más tiempo y luego se me va en los nombres sobre todo. Ok, ok, ok. En lo que terminan de conectarse todavía se incorporan algunos.
de sus compañeros, de sus compañeras. Ok, entonces, tengo a Concepción y a Brenda. Concepción, Brenda, creo que es la primera vez que nos acompañas, ¿verdad? Brenda, Brenda Pacheco. Valeria, Valeria Parra ya nos había acompañado, ok. Valeria, Yadira y Erika, ¿cierto? Yadira. Erika también es la primera vez que nos acompañas, ¿verdad? Erika, Erika Martínez. Ok, perfecto. Bienvenidas, bienvenidas. Qué bueno. Sí, Yadira, ya te vi. Ahora sí. Qué bueno que se pudieron conectar el día de hoy. Entonces, bueno, ya les pasé lista. Ahora sí, voy a compartirles mi pantalla. Ay, ay, ay. Bienvenidas todas, bienvenidas. Listo. Bien, entonces les digo, esta es la parte de la presentación. Vamos a iniciar con la unidad 2. En esta ocasión, semana 2 corresponde a unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. El propósito de esta unidad es que ustedes comprendan la visión del mundo que plantean los textos literarios. Sobre todo, como ya veníamos platicando anteriormente, que podamos entender que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, que ustedes la van a ver por medio de los textos, cómo es que cada autor percibe su realidad, pero obviamente no hay ninguna que sea mejor o sean peores. Obviamente esto forma parte de nuestro panorama de los textos literarios. El propósito de mi sesión, de realizar esta sesión, es brindarles a ustedes la orientación sobre actividades que van a realizar para que puedan cumplir con cada una de las indicaciones en las instrucciones y también lo más importante para que puedan ustedes desarrollar los aprendizajes pues que se especifican en cada una de estas actividades. Vamos a avanzar. Ahí. Ahora bien, esta es la primera actividad con la que vamos a trabajar. Se llama actividad integradora número 3, textos y mundos posibles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos lecturas que hacer. Primero, vamos a hacer la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. ¿Sí me escuchan bien? Me parece como que tengo unas fallas de internet, pero ¿sí me escuchan bien? Ajá, un poco cortado. Bueno, al inicio, por eso es que me detuve un momentito. Entonces, como les platicaba, bueno, las demás me dicen que sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok, gracias. Como les decía, vamos a enfocarnos en esta obra de Mary Shelley solamente en los capítulos 4 y 5 del volumen 1. La obra es un poco extensa, pero solamente para hacer esta actividad, solamente les pido que se enfoquen en el 4 y en el 5. Capítulos 4 y 5, volumen 1. Mientras van ustedes leyendo, mientras ustedes van checando esta obra de Frankenstein o el moderno Prometeo, conforme va pasando la historia, ustedes van a sentir quizá, van a percibir algunas emociones, algunos pensamientos, sentimientos, todo es. Belén, perdón, les digo que sí, sí se corta un poquito. Voy a usar otra red. Denme un momentito. Es que ahorita está lloviendo aquí en la parte donde yo vivo y eso yo creo que es lo que está complicando un poco
Está complicando un poquito la parte de la señal, pero espero que ya me escuchen un poquito mejor. Vuelvo a compartir. ¿Alguien se agregó todavía? Ay, ya. Y les digo, estoy teniendo complicaciones. Tengo está la lluvia, pero mientras ustedes no se salgan de la sesión, yo les agradezco si es que me llegara a sacar por el internet, vuelvo a ingresar, pero sí les pido que que no se vayan a salir. ¿Ok? Ahora sí, vamos, Belén Hernández. De una vez lo voy a anotar porque si no, luego lo olvido. Hernández. Listo. Les decía, entonces, tenemos esta actividad que vamos a trabajar de Frankenstein. Y después, ya que hayamos anotado, les decía, conforme vimos la historia, quizá nos pudo haber causado cierta emoción, quizá un poco de tristeza, un poco de alegría, el leer toda esta obra, bueno, los capítulos. Vamos a irlo anotando porque lo vamos a usar posteriormente en la actividad. Y después vamos ahora a continuar con la lectura de la debutante de Leonora Carrington. De igual manera vamos a anotar nuestras impresiones. Las dos son obras que no van a ser como que indiferentes. Quizá les vayan a provocar esta parte de sus sentimientos, les decía, esas emociones. Y hay que registrarlo porque les digo, vamos a usarlo en la siguiente actividad. Lo que van a trabajar en la actividad 3 debe de ser de acuerdo a pues esta especificación de las diapositivas. Yo les pido que no se excedan, al contrario que busquen información suficiente, pero recuerden también muy importante, no es copiar y pegar información, ya lo habíamos platicado en el anterior espacio abierto, en el segundo espacio abierto, ¿no? Ya en nuestro tercero, ya ustedes ya tendrán un poco más de conocimientos de copiar y pegar, es plagio parcial, aunque me coloques las fuentes consultadas. Entonces, por eso es que les pido que la información que busquen siempre traten de checar lo que sea quizá más importante, pero con sus propias palabras lo compartan en cada uno de los espacios donde deben de indicar sus respuestas. Primero tenemos 11 diapositivas, les decía, la primera corresponde a una portada, hay que ser creativos con esta portada. Si vamos a ocupar imágenes, que sean imágenes que nos ayuden, que no sean borrosas, que no tapen el contenido. La segunda diapositiva es la primera impresión, lo que les decía, todos los sentimientos que iban ustedes experimentando mientras leían, entonces los vamos a ir anotando en la parte de la diapositiva 2. Primera impresión o sus impresiones cuando iban leyendo Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Obviamente también hay que colocar de manera muy breve, muy sencilla, cuáles fueron esos sentimientos, esas impresiones de manera breve les decía, y con una imagen. Todo debe de irse apoyando pues de imágenes, porque esa es la finalidad de usar PowerPoint. Después vamos a hacer una investigación acerca de Mary Shelley y su contexto, así como lo hicimos en la actividad integradora número 1, que investigábamos acerca de los contextos de los autores. De igual manera, ahora nos vamos a enfocar con Mary Shelley y su contexto. Vamos a investigar. Les digo, esa información, eviten copiar y pegar. Solamente leemos lo que nos parezca más importante, lo queramos compartir, pero con nuestras propias palabras. ¿Ok? De ahí tenemos la parte de la diapositiva 4, seguimos con Frankenstein, una obra perteneciente hay que colocar el movimiento literario que ustedes hayan identificado de acuerdo como se fue narrando la obra y frases que vengan dentro de la obra, no tanto que vayan relacionadas con el movimiento literario, más bien que ustedes encuentren esas frases dentro de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo y sobre todo que a ustedes les haya dado la idea de que correspondía con ese movimiento literario. Tenemos siguiente, Frankenstein y el sentido de la vida. Ahorita vamos a revisar unos recursos que precisamente hablan acerca de lo que es el sentido de la vida, el para qué existimos, ¿no? Entonces, ahorita les platico en plataforma dónde están los recursos que les van a poder apoyar para hacer esta parte de la diapositiva 5. Esta es de la primera obra que leímos de Frankenstein, el moderno Prometeo, y después nos pasamos a la diapositiva 6 con la siguiente obra, la primera impresión o todas las impresiones que ustedes iban percibiendo mediante la lectura de la debutante de Leonora Carrington.
En la diapositiva 7, Laura Carrington y su contexto, les digo nuevamente, buscamos en fuentes confiables esta información y acá solamente venimos a platicar lo que encontramos. En la diapositiva 8, La debutante, una obra perteneciente al, de igual manera, indicar el movimiento literario con las frases que hayan encontrado dentro de la obra de la debutante. De igual manera, también la debutante y el sentido de la vida, en ambas tenemos que identificar cuál es el sentido de la vida, cómo es que lo plantean los autores. Y en la diapositiva 10, la ficción y los mundos posibles. Acuérdense que también es muy importante identificar de ambas. Aquí, aunque es la diapositiva número 10, parece que tuviera relación con la 9, en realidad es la ficción y los mundos posibles de ambas obras, de Frankenstein y de la debutante. ¿Cuál es el mundo posible, el mundo que ellos están planteando dentro de las obras? Y finalmente, las fuentes consultadas. ¿Ok? Voy a dejar de compartirles un momentito porque me voy a pasar a la plataforma para indicarles cuáles son los recursos que les van a apoyar a ustedes para que puedan hacer esta parte de de esa actividad. ¿Ok? Dejo de compartir y ahorita regreso a esta parte que tengo aquí. Entonces, hasta acá vamos bien. Sí, Si hay dudas, recuerden, pueden levantar su manita o pueden compartirlas en el chat. Lo importante es que conforme vamos avanzando, ustedes me vayan diciendo cuáles son estas dudas que pudiéramos tener, ¿ok? Bien, ahora sí, les comparto mi pantalla. Mm, Bien, si ustedes ingresan a la parte de la plataforma, van a poder identificar los recursos de la semana 2. En estos recursos de la semana 2 hay dos específicamente, todos son importantes, pero yo les sugiero específicamente para esta actividad que se enfoquen en la parte de este recurso que se llama literatura, ficción y realidad. Los voy a marcar aquí. Y también para saber más el sentido de la vida. ¿Se acuerdan que había dos diapositivas de una de cada obra que indicaba cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, vamos a usar esos dos. Primero, el del sentido de la vida. Ustedes van a tener acá una entrevista. Primero viene de manera breve a qué se refiere, ¿no? Que les decía, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existimos? Entonces, ¿cómo es que se maneja esta parte del sentido de la vida o el para qué existieron esta parte de los personajes dentro de estas obras? Primero lo que tenemos es un videito, el video que ven en la parte de acá, resume precisamente pues todos esos planteamientos que a veces llegan a nuestras cabecitas, pero desde la religión y la filosofía. Ese es el enfoque que se le va a dar dentro de este primer video. Les sugiero que lo vean para que entonces comprendan cuál es el sentido de la vida. Y más adelante, ahora sí viene la entrevista que yo les comentaba, un fragmento de una entrevista a Tomás Segovia, en donde él también plantea cuál es la relación que existe entre la literatura y el sentido de la vida. De esa manera, les digo, ustedes van a tener el concepto claro y sobre eso, ahora sí, van a poder contestar la diapositiva que viene en la parte que les decía. Ahorita lo retomamos con la parte pues sí, de las diapositivas de las presentaciones. Y ahora nos vamos al otro recurso. Dejen que cargue un poquito. Para que entonces ahora chequemos la parte de los mundos posibles. Les voy a comentar cuáles son los mundos posibles de acuerdo a los recursos que vienen de la prepa en línea y sobre eso ustedes van a distinguir cuál es el mundo posible que se plantea en cada una de estas obras. Les digo, tienen que ser de las dos, ¿ok? Entonces, tenemos, este es de la semana 1, vamos con semana 2. Ahora sí, tenemos literatura, ficción y realidad.
De manera muy general, en la parte primera de este recurso menciona el concepto de lo que es literatura. Después empieza como a platicarnos acerca de su importancia eh, de mantener la realidad dentro de la literatura. Más abajo plantea lo que es lo ficticio y lo real, cuando a veces tenemos que distinguir, ¿no? Cuando una obra plantea cuestiones reales, cuestiones de manera ficticia, y ahora sí vienen los mundos posibles, los mundos ficticios y los mundos posibles. Esto es lo que ustedes me van a indicar en esta diapositiva número 10. ¿Qué tipo de mundo es el que se está abordando dentro de cada una de las obras? Y tenemos, por ejemplo, el mundo realista o cotidiano, cuando todo se apega a la realidad de cualquier persona. Y por eso hay descripciones de objetos, de personas, de acontecimientos, quizá cuando encontramos hasta fechas, entonces significa que es un realista o cotidiano, el mundo realista o cotidiano. El siguiente mundo que también podrían encontrar dentro de las obras es el mundo maravilloso, pero lo podemos distinguir si vemos dentro de la obra que hay seres mágicos, hay acontecimientos quizá extraordinarios que no podrían pasar en nuestra vida real, ¿no? Entonces, les digo, no es como tan posible, entonces por eso sería un mundo maravilloso. Tenemos el mundo onírico, del que hemos escuchado muchas veces cuando estamos hablando acerca de los sueños. La parte onírica es relacionada con los sueños, cuando a veces no sabemos si fue parte de un sueño, si fue una pesadilla, o bien fue algo que realmente estaba viviendo quizá alguno de los personajes dentro de las obras. El mundo mítico yo creo que es de los mundos que más se emplean, a veces hasta en las películas, cuando vemos que están relacionados con el origen del universo, pero porque nos plantean como personajes principales a los dioses, semidioses o a los héroes. Entonces, por eso decimos, es como un mundo mítico el que plantean, ¿no? Voy a subirlo un poquito más. La parte del mundo utópico, si nosotros distinguiéramos que en las obras se manejó el mundo utópico, no tiene que ser precisamente el mismo mundo para ambas obras. Puede ser un mundo diferente el que se manejó en la debutante que el de Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces depende de ustedes, ¿no? De la percepción y del análisis que hayan hecho. El mundo utópico hace referencia a lugares perfectos, a lugares ideales. Entonces, ahí estaríamos tomando eso quizá en alguna obra. Ciencia ficción también es de lo que hemos encontrado y más, y también les decía en películas, cuando plantean quizá como una sociedad futurista, ¿no? Como que cómo serían ciertos sucesos en el futuro, planteándose como avances tecnológicos, avances científicos, vemos muy presentes ahí. Y la parte del realismo, el mundo del realismo, cuando también nos enfocamos a una época determinada, entonces hay mayor credibilidad porque hay detalles precisos que vienen ahí como parte de los acontecimientos históricos, fechas también. Entonces, esto es la parte del mundo real, del mundo del realismo. Y lo que viene en la parte de abajo, pues solamente son las fuentes de consulta. Estos dos recursos son los que específicamente les van a ayudar para trabajar la actividad integradora número 3. ¿Ok? Yo se los platiqué rapidísimo, ustedes obviamente lo pueden hacer con más detenimiento y de esa manera pueden saber y distinguir sobre todo lo que se está preguntando en las diapositivas. Sobre todo, por ejemplo, en la diapositiva 5, que es Frankenstein y el sentido de la vida, cómo es que se maneja en la obra de Frankenstein, el sentido de la vida, y en la diapositiva 9, la debutante y el sentido de la vida. Y como les decía, la diapositiva 10, la ficción y los mundos posibles que plantearon todos estos textos literarios. ¿Sale? De ahí, una vez que tengamos esto, voy a avanzar un poquito en esta, ¿no? En esta. Porque ustedes, como les decía, lo tienen que trabajar en una presentación de PowerPoint. ¿Qué es lo que deben de considerar? Pues bueno, primero hay que incluir que su presentación pues tenga creatividad, que tenga una portada, que las imágenes que vayan a emplearse de buen tamaño, que no tape el contenido, tampoco que sean muy grandes y el contenido de quizá de la parte del análisis sea muy breve. Traten obviamente que sean de apoyo, sí, pero
que la calidad de las imágenes le sume puntos en lugar de restarlos porque no se entendió, porque la imagen estará muy borrosa, etcétera. Hay que colocar siempre la actividad con la nomenclatura adecuada dentro de la plataforma. Acuérdense que siempre tenemos que incluir nuestros apellidos, luego, bueno, sí, sus apellidos, guión bajo, su nombre o sus nombres, guión bajo, la abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3 o actividad integradora número 4, etcétera. Después, a veces nuestros archivos, a pesar de que les ponemos efectos, transiciones, imágenes, a veces no están tan pesados. Entonces, yo les sugiero primero que una vez que hayan terminado la actividad de la presentación en PowerPoint, traten de subirla como tal a la plataforma, como han subido todas sus demás actividades. Si la plataforma se los acepta, significa que no está tan pesado. Si está muy pesado, entonces ahora sí, súbanlo a la parte del Drive. Pero por eso les digo, primero chequen que no esté tan pesado. Generalmente debe de pesar menos de 20 megas para que ustedes lo puedan cargar a plataforma. Y a veces decimos, bueno, pues no sé cuántos son. Si mi archivo tiene 20 megas, bueno, no te preocupes, simplemente inténtalo subir. Si la plataforma no te lo permite, entonces está muy pesado y lo deberás de subir a la nube. ¿Ok? Muchos archivos suben así, simplemente suben así a la plataforma. Por eso les digo, a veces se complican un poco pensando, es que lo tengo que subir a la nube, aparte los permisos no los tengo, lo puse en modo restringido, me calificaron mal, etcétera. Entonces, prefiero mejor que lo suban así directamente y chequen si no está tan pesado, ¿no? Si hay que subirlo a la nube, entonces sí les pido que verifiquen que el link tenga todos los permisos, que yo lo pueda revisar y que no esté en modo como, me parece que es modo privado, cuando nadie más lo puede revisar. Entonces, chequen bien los links. En caso de que tengan dudas, acá tengo unos tutoriales que también vienen dentro de la plataforma. Tutoriales para que recuerden cómo es que se suben los documentos a la nube. Por ejemplo, en la nube compartir enlaces en Google Drive o la nube compartir enlaces en OneDrive, otro tutorial. La nube compartir enlaces en Dropbox y tenemos también la nube compartir enlaces en iCloud. Cualquiera de estas opciones les puede servir para que ustedes suban su actividad en el espacio indicado. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, algún comentario, chicas? ¿Todo bien, Belén? Todo bien. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, perfecto. gracias. Gracias a ti. Yadira, ¿todo bien? Concepción. Dice Valeria, ¿todo bien? Gracias. Ok. ¿Dudas? Ahora lo podemos ir aclarando. Brenda dice, ninguna duda. Concepción, ¿todo bien? Yadira dice, todo bien, gracias. Bueno, yo lo interpreté así. Bien, ahora sí, vamos a regresarnos un poquito a la parte. Yo lo que quería terminar de ver este punto, que era importante de la presentación de PowerPoint. Ahora sí nos vamos a regresar a donde estamos en la revisión de la actividad número 4. Se llama literatura y pluriculturalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar toda la actividad. Es un poco más sencilla. Les decía, casi siempre una es la laboriosa y la otra es un poco más sencilla. Esta es la actividad sencilla. Tenemos primero que descargar el enlace, literatura y pluriculturalidad. Dentro de ese documento tienen ustedes, ahí se indica que tienen ustedes que escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, tanto en náhuatl y en español. Después, en la parte del foro de novedades, yo les compartí un recurso, que es un recurso extra, para que ustedes puedan investigar acerca de literatura en lenguas indígenas, me parece. Porque acá no, lo que nos permite es que hagamos, bueno, nos pide más bien que hagamos una búsqueda en Internet de textos o fragmentos literarios escritos a partir de 1900. Y ese link contiene diferentes recursos que les pueden servir a ustedes para hacer esta parte de su audio. ¿Qué van a hacer? No tiene que ser precisamente en otra lengua, a menos que ustedes hablen otra lengua, adelante. Pero si no la conocen, entonces solamente busquen en español. Van a buscar este fragmento, el que más les haya agradado. Lo van a leer previamente para que cuando lo vayan a grabar, pues ya no se escuche tan
como tan cortado o con algunas fallas. Que se escuche bien, que se escuche fluido. Ya que tengan este fragmento, como les decía, lo van a grabar en un audio, lo van a leer en voz alta. Tiene que ser como máximo 1 minuto. Y ya una vez que lo tengan, le pegan el link dentro de la actividad. Después van a continuar con la revisión del artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, para que entonces puedan responder a las preguntas de reflexión. Se les va a pedir que ustedes busquen una muestra de la lírica mexicana. Puede ser alguna copla, algún son, puede ser también quizá algo que sea muy característico de la región de donde son ustedes. Sobre todo, me gustaría más eso, que investigaran sobre la región de donde son ustedes, para que esa investigación les sirva para la parte del foro aprendiendo. Por ejemplo, Belén, Brenda, Yadira, Erika, Concepción, Valeria. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde es que están ahorita? De dónde están viviendo? ¿Dónde nacieron? ¿Belén? Yo soy de Tecate, Baja California. Ok, gracias. ¿Y allá qué hora es? Es un poco más tarde, ¿no? No, aquí son las 8, ¿o qué es que no? Sí, una 36. hora menos. Ah, qué bueno. Ajá. Ah, qué bueno. Pensé que ya era un Sí. poco más tarde. Dije, ay, cielos. Gracias, Belén. Me dice Brenda, yo soy de Yucatán. Perfecto. Valeria, León, Guanajuato. Yadira, de Acapulco, Guerrero. Concepción, de Tlanepantla. Ok. Estado de México. Ok, perfecto. Bien. Bueno, yo soy de la ciudad de Puebla. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera esta parte de la muestra de la lírica mexicana, entonces quizá buscaría algo que sea muy, muy característico de mi región. Yo les pido que eso sea más enfocado a sus regiones para que así les decía, lo puedan usar también para la actividad del foro aprendiendo que ahorita les platico. Erika dice, yo vivo en Cancún. Ay, qué padre, qué padre. Me gustan de dónde son ustedes. Perfecto. Dice Erika, yo vivo en Cancún, pero nací en la Ciudad de México. Ok, muy bien. Entonces ustedes pueden elegir, quizá están viviendo en otro lugar y son de otro lado. Ustedes pueden elegir quizá buscar la información, ya sea que de los lugares donde son originarias o bien de los lugares donde están viviendo. Busquen esta muestra de la lírica mexicana, van a compartir solamente el link y después van a contestar algunas preguntas de reflexión dentro de esa actividad. Les digo, es muy sencilla, la verdad, esta actividad es muy sencilla y es precisamente para ver qué tan pluricultural es en nuestro grupo, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Es una actividad sencilla, ¿sí? Sí, todo bien. Perfecto. Ok, gracias Brenda, gracias Yadira. Vamos entonces. Ahora sí, les decía, si hacen esta investigación, ya con eso les va a servir, porque en el foro yo les he estado compartiendo que en esta ocasión me gustaría conocer un poco más, precisamente hablando acerca de la pluriculturalidad de nuestro país. Entonces, me gustaría que ustedes compartieran algo característico. Si ustedes ya leyeron, yo ya les compartí la leyenda de la China poblana, que tiene mucho que ver, obviamente, con la ciudad de Puebla. Entonces, primero, pueden tener la opción de compartir si dentro de su familia o ustedes hay algún hablante de alguna lengua indígena. Quizá muchos ha pasado que en algunos grupos me han dicho, bueno, yo iba a una escuela en donde me enseñaban el himno nacional mexicano en otra lengua, en náhuatl, por ejemplo. O hacíamos alguna actividad en específico que era en otra lengua. Entonces, ustedes saben algo así, adelante. Tienen esa primera opción. Y después, si no aplica esto, que no haya dentro de su familia algún hablante de lengua indígena, entonces me gustaría que lo vincularan, les decía, con la otra actividad. Y me platicaran ahora sí un cuento, una leyenda, un refrán, una copla, algún son que forme parte característica, una característica de su región. Entonces, ahí me pueden platicar. Yo, por ejemplo, les decía, les conté lo de la leyenda de la China poblana y también ustedes pueden darme réplica a mí, pueden darle réplica a cualquiera de sus compañeros.
Dice Erika, yo usé algo de las bombas yucatecas porque aquí en el sur hay muchas personas que son de allá y mantienen sus tradiciones. Exactamente. Sí, está perfecto. Está perfecto porque de hecho, te digo, pues tiene que ver mucho con la zona en donde estás, ¿no? Entonces, eso me gustaría para que vayamos conociendo un poquito. Quizá ustedes van a conocer un poco de Puebla con la parte de las leyendas que yo les estoy compartiendo. Les voy a compartir también otro recurso también para que ustedes puedan saber un poquito más de la ciudad de donde yo soy. Y así ustedes, para que todos vayamos conociendo un poco, ¿no? Ah, dice Concepción que sí vio el link que les mandé. Ah, perfecto. Yo se los traté de platicar, pero también venía un link por si ustedes querían ver una entrevista que ya venía, pues, precisamente de la fuente que yo consulté para compartirles esta leyenda. Entonces, les digo, así, esa es la manera en que ustedes pueden participar dentro de la actividad del foro Aprendiendo. Déjenme ver. Ah, bueno, sí. Ahora les pregunto, Belén, Brenda, Yadira, Erika, Concepción, Valeria, sobre todo las que no han participado. ¿Dentro de su familia hay algún hablante de lengua indígena? ¿Ustedes hablan alguna lengua indígena? Díganme. Bueno, por parte de mi familia no, pero sí hay aquí en Baja California lo que son las etnias de los Kumiai, y sí conozco gente que, personas ya mayores que sí hablan Kumiai, pero son pocas las que quedan. Sí, es que es eso, ¿no? Y a veces como que vamos encontrando cada vez menos personas. Sí, dice Brenda, en mi casa hablan maya. Órale, qué padrísimo. Yo lo entiendo, pero no lo hablo. Qué genial, ¿no? Sobre todo porque se va pasando toda esta parte de las lenguas, lo van compartiendo entre familia. Dice Yadira, ni mi familia y tampoco yo. Ok, bueno, pues también. Voy leyendo, Valeria, dentro de mi familia no, ni en mi círculo social. Ok, solamente entonces Brenda y Belén hasta ahorita, ¿no? Erika, en mi familia nadie habla ninguna lengua indígena. Acuérdense que si se acaba el tiempo y se sale la sesión, yo las espero acá para que ustedes